Liz Truss no ha comenzado de la mejor manera posible en el Reino Unido. Las cosas como son. Le ha pillado el cambio de monarca por el fallecimiento de la reina Isabel II y ahora está Carlos III, que no es precisamente un monarca muy popular, muy querido. Tiene que lidiar aún con asuntos del Brexit, como por ejemplo el protocolo de Irlanda del Norte, del cual hablamos hace 2 noticiarios creo, y tenéis un vídeo en mi canal principal de YouTube, y es una liada bastante interesante. Y también tiene que hacer frente evidentemente a la crisis en Ucrania, las consecuencias de estas, que son como la inflación y la crisis energética. Aparte de tener que limpiar todo el legado que Boris Johnson ha dejado a su paso. Así que bueno, Liz Truss ha venido con una mochila bien cargadita y encima se la ha allanado más. Porque respecto a la situación económica, para mejorarla, Truss tenía un plan que consistía en rebajar los impuestos a las rentas más altas. Este fue un plan que se anunció el 23 de septiembre, quédense con la fecha, y copó los titulares de todos los medios, porque, a ver, no era un plan menor, o sea, suponía la mayor rebaja generalizada de impuestos en el Reino Unido en los últimos 50 años de la historia del país. Para que os hagáis una idea, el plan consistía en aliviar a nivel fiscal más de 50.000 millones de euros. Es decir, que esa cantidad sería la que el Estado británico dejaría de ingresar por esa rebaja de impuestos. Y es que según Truss y su ministro de Economía, Kwarteng, no es posible crecer económicamente a base de más impuestos. Por ello, querían hacer lo contrario. O sea, que van del rollo neoliberal al estilo Margaret Thatcher. Quieren implementar impuestos bajos y desregularizando los mercados. Al final, para que todos entendamos esto, la idea que tienen es la de reducir la presión fiscal sobre las empresas y ciudadanos económicamente más acomodados, esperando que esto estimule la inversión y por tanto se genere más riqueza para toda la sociedad británica. ¿Vale? Esta es su argumentación, os guste más o menos, pero esto es lo que proponen y cómo lo argumentan. Ahora bien, también os digo que esto no debería sorprender a nadie, esta postura de Liz Truss y esta propuesta económica, porque para empezar, Truss tenía mucha afinidad por las formas e ideas de Margaret Thatcher y además, durante la campaña no hizo más que intensificarlas. Pero es que además, si pensamos que esto puede ser algo reciente, lo está haciendo para ganar votos, a ver, puede que sí, pero esto no viene de ahora, o sea, ya hace 10 años, Truss y su actual ministro de Economía y otros conservadores, muy afines al thatcherismo, ya escribieron un libro defendiendo una liberalización completa de las leyes laborales y de los mercados. Por tanto, esto no podemos decir que es algo muy reciente. Es una ideología que tenían bien asentada desde hace al menos una década. Eso sí, al mismo tiempo, también os digo que el gobierno de Truss ha anunciado una de las mayores intervenciones directas en la economía de un gobierno británico. O sea, al mismo tiempo que va a reducir la cantidad de ingresos porque rebaja los impuestos, ha anunciado una intervención directa, o sea, meter pastizal, porque en total quieren aportar más de 170.000 millones de euros en ayudas para hogares, empresas y administraciones públicas, con la idea de aliviarles a la mitad el asunto de las facturas de la luz y el gas. Entonces, claro, aquí hay mucha pasta en juego. Dejas de ingresar 50.000 millones y vas a gastar directamente 170.000 millones. Y ambas cifras son enormes a nivel histórico para un gobierno británico. Y la situación es histórica, pero para mal, a nivel económico para el Reino Unido. Yo diría que esto es un poco risky, la verdad, un poco arriesgado. Pero bueno, ante la idea de bajar los impuestos como nunca antes a los más acomodados económicamente, la oposición, los laboristas, acusaron a Truss de que iba a endeudar más aún al Reino Unido y tan solo iba a favorecer a los ricos y a su vez iba a aumentar las desigualdades en el país. Esto es lo que argumentaban los laboristas. Y tras el anuncio del plan económico, ¿qué pasó? Que la libra esterlina, la moneda británica, cayó a niveles históricos respecto al dólar. Alcanzó su nivel más bajo de los últimos 37 años. Además, como podéis imaginar, las presiones internas del partido eran enormes para que Truss diera marcha atrás en su plan económico, en su propuesta económica, e incluso figuras conservadoras muy relevantes de mucho peso salieron públicamente en entrevistas, en ruedas de prensa, diciendo Truss da marcha atrás. Esto no nos parece bien. Por tanto, 10 días más tarde de la declaración de esa propuesta económica, el ministro de Economía británico salió públicamente a decir que anulaban la decisión de suprimir la rebaja del 45% del IRPF para las rentas más altas, que fue lo que generó toda la polémica. O sea, el asunto de aliviar a nivel fiscal los 50.000 millones de euros que os comentaba. En palabras del propio ministro, ha quedado claro que la supresión del tipo del 45% se ha convertido en una distracción que altera nuestra misión principal de abordar los desafíos que afronta el país. Y esto fue percibido evidentemente como un momento muy humillante para el gobierno, que parece que incluso antes de empezar a rodar, antes de empezar a correr los años que le quedan por delante, pues ya se ha tropezado. Y
fuertemente. Y por si esto fuera poco, las últimas encuestas que han salido en el Reino Unido son demoledoras para los conservadores. O sea, no solo ha habido un impacto a nivel económico, que la libra se devaluó un montón y es verdad que luego recuperó su posición normal, sino que encima a nivel político también ha habido consecuencias en las encuestas y se ha visto. Esta es la de YouGov, que le da el 52% de los votos a los laboristas y el 22% a los conservadores. Una diferencia de un 30% que no se veía a favor de los laboristas desde la mejor época de Tony Blair. Y si nos vamos a la encuesta del electoral, que lo traduce en escaños, aquí sí que vemos que los laboristas pasan de 203 escaños a 468, estando la mayoría absoluta en 326. Y los conservadores de 365 escaños a 90. Es una proyección, esto puede cambiar evidentemente desde finales de septiembre, ok, pero como os decía, el impacto no fue solo económico, sino también político. Empezar así, llevar un mes en el gobierno y tener ya estos datos, que la libra se devalúe como nunca antes en los últimos 37 años, pues Liz Truss evidentemente ya ha tropezado antes de empezar la carrera y esto es malo para el gobierno de Londres, que no tiene pocos problemas encima, la verdad. Por todo esto, al final, pues Truss ha salido ya públicamente rectificando, diciendo que se había equivocado en el modo de cómo anunciar sus planes fiscales y esto es lo que hizo que la libra volviese a posiciones normales respecto al dólar. ¿Cuánto durará Liz Truss en el cargo? Pues evidentemente es muy difícil predecirlo aún, incluso con este terrible comienzo, la verdad. Pero si algo sabemos seguro es que las próximas elecciones deben tener lugar como muy tarde en enero de 2025. Por tanto, Truss ha empezado mal y ya va cuenta atrás para intentar hacer que los conservadores no se peguen un ostión en las próximas elecciones. Esa es su misión.